Nuestro amor no importa. Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche. Quizás recuerdes esta escena de la película Casablanca, quizás uno de los filmes más icónicos de la época de oro del cine de Hollywood, pero el filme Casablanca no fue hecho así de la nada. Precisamente su director Michael Curtiz, el gran director, el ingenioso director Michael Curtiz, fue el que estuvo detrás de toda esta película y que casi estuvo a punto de no realizar y no llegar a la luz del día. Hoy vamos a hablar de cómo fue la producción de Casablanca y sobre todo del director, la persona que estuvo atrás de esta película y que la llevó a cabo dejándonos un clásico de la historia del cine. Si te interesa esta historia, si quieres saber cómo se producía en Hollywood, si te interesa conocer la vida de este gran director, quédate en el video porque hoy vamos a hablar de Curtiz. Quiet, please. Camera rolling. And action. Curtiz es una película del año 2018 estrenada en Netflix y que todavía se encuentra en la plataforma, y los invito a que la vayan a ver porque se van a encontrar sobre todo cómo es la historia de este gran director de cine, Michael Curtiz, pero específicamente se enfocó en cómo fue el desarrollo de la producción de Casablanca. Esta historia de amor entre Humphrey Bogart e Ingrid Bergman, que se desarrolla en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, nos trata de concientizar acerca del problema real que había en esa época, en el año 42, en 1942, que era la presencia de los nazis en Europa y el peligro que eso significaba para todo el mundo. Precisamente esta historia de amor, que no les voy a narrar porque muchos de ustedes hayan visto la película, y si no, por favor véala, la verdad que sé que les va a gustar muchísimo. Pero en este caso, Casablanca y Michael Curtiz están relacionados y no se pueden separar. ¿Por qué? Bueno, en principio Casablanca, la historia de Casablanca, que parte de una obra de teatro que nunca fue estrenada, se produjo realmente para hacer propaganda política. Realmente fue para nada un filme como cualquier otro. En este caso estamos hablando de una película que se realizó precisamente y con el fin principal de concientizar al pueblo norteamericano del peligro de lo que está sucediendo en Europa, de los nazis, de la presencia real de la guerra, y concientizarlos de que fueran a luchar. En ese caso se puede entender que esta película pues básicamente es pura propaganda política guerrerista. Sin embargo, ahí es cuando entra en conflicto con la personalidad de Michael Curtiz. Michael Curtiz, este director de origen húngaro pero que se nacionalizó norteamericano, fue uno de los grandes y primeros pioneros que se pueden considerar dentro ya de la época de oro del cine de Hollywood, que empezó a manifestar ese estilo particular en el tratamiento de una historia y sobre todo a nivel de la puesta en escena y lo que puede significar una película, no solo como un medio de entretenimiento sino también como un medio artístico. En este caso, la relación que tiene la película Curtiz de Netflix nos expone cómo era precisamente el proceso de producción y la vida dentro de los estudios de Hollywood, que para nada tiene que ver con ese glamour o esa idealización que tenemos acerca de los filmes y cómo es el proceso de trabajo. Vamos a entender que Hollywood siempre ha sido y es y lo será una industria del entretenimiento. Está mostrando precisamente cómo es el mundo dentro de los estudios y del ambiente cinematográfico de esa época. Michael Curtiz no era una persona realmente que nosotros pudiéramos considerar como buena, aunque sí tiene muy buenos sentimientos, había que entenderlo. Es una personalidad, es un autor, es un director especial, vamos a decirlo. Hay que tratarlo con pinzas porque en él se puede encontrar los polos más extremos de lo que es el ser humano. Puede ser extremadamente solidario y tratar de salvar a todas las familias judías que viven en Europa y tratar de llevarlos a Estados Unidos sanos y salvos, pero también se puede convertir en el plató, en la escena, en lo que podemos ver durante toda la película, realmente en una persona tiránica, que puede ser básicamente como el ejemplo de lo que es el director, o al menos lo que era el director de cine en aquella época. Y es que esta película nos expone cómo es la estructura de producción dentro de Hollywood. Aquí nada es realmente democracia y no tiene nada que ver con la idealización que nosotros siempre realizamos acerca del proceso creativo o artístico que está vinculado al hecho de poder hacer una película, y esto se puede trasladar a un videoclip, a un filme, a un documental o a lo que sea que tenga que ver con el medio audiovisual. En este caso está mostrándonos cómo son los tres tipos de niveles básicos que existen dentro de la propia industria de Hollywood de aquella época. Nos muestra toda la parte creativa, el crew creativo, el director, los escritores,
el mismísimo es el productor ejecutivo, el gran Warner, el que aparece justo en el inicio del logo de la película Casablanca. Nos está explicando, esa es la persona que tiene el dinero, pero a través de esa persona también conocemos a un tercer elemento de poder, y es esa parte que representa lo que es el Estado, el propio Estado norteamericano, que está haciendo presión, que está interviniendo para utilizar esta película, o al menos ese fue el concepto inicial, como una pura propaganda política. O sea, ellos tienen una visión totalmente extrema, o sea, alejada de lo que puede ser el arte. Ellos no están viendo, en este caso, a Casablanca como un producto artístico o entretenimiento. No, ellos los están viendo como un producto de propaganda política. Y el gran poder que representa la figura de Michael Curtiz, una persona, la verdad, que con bastantes huevos, hay que decirlo así, que se manifiesta de una manera bastante prepotente, arrogante, autoritaria. Sin embargo, responde a otros intereses que tienen que ver con la parte artística y creativa, que es lo que se representa en la película. Si hemos visto Casablanca, reconoceremos que este filme obviamente fue realizado en blanco y negro, pues era el estándar de aquella época. Así, de esa manera, Curtiz, el filme que está estrenado en Netflix, está realizado en ese mismo escala de tono. Tenemos en esta situación dos estructuras paralelas. Tenemos la película, cómo se produce, pero también tenemos al filme de Michael Curtiz, o sea, semi-biográfico y también semi-histórico, porque nos explica parte de la vida, un pequeño fragmento que se circunscribe a la etapa de la producción de la película Casablanca, y también cómo se hace en ese caso este filme. Y yo creo que eso es muy importante, porque sobre todo conocemos cómo es que se producía en este caso las películas dentro de los sets, porque sí, nada que ver con el exterior ni nada que ver con lo que estamos adaptados a la actualidad. No, los filmes se realizaban dentro de los estudios, tenían un proceso bastante marcado, sobre todo cómo era la relación con los actores, cómo era la relación con los demás miembros del crew, pero específicamente el proceso de escritura de un filme en esa época. Quizás nosotros pensamos en ese artista bohemio, director que se sienta a escribir y desarrolla un guión, el cual lo va a mantener hasta el final por el valor y por sobre todo el respeto a su idea creativa. Mentira. En este caso, el filme lo que está mostrando realmente es cómo el guión se fue escribiendo a diversas manos, y sobre todo muchas veces en el propio plató, mientras estaban escribiendo y estaban desarrollando las próximas escenas y estaban pasando los papeles a los actores. Y además cómo los diferentes ejecutivos y funcionarios del gobierno se estaban enfrentando con los propios escritores y con el propio director para poder llegar a fin encontrar una película que fuera a gusto para todos. Sin embargo, eso es prácticamente imposible, nunca se le puede dar la satisfacción a todas las personas. Y es que en este caso la película Curtiz nos está exponiendo elementos reales sucedidos de la vida del director, pero cómo estos van influyendo en las decisiones creativas y sobre todo su visión acerca de cómo iba a ser Casablanca. El filme, la verdad es que es una cirugía bastante directa, hacia corazón abierto, de cómo se producía en aquella época, cómo eran las relaciones, cómo eran las estructuras de poder dentro de la industria de Hollywood de los años 40, pero también cómo eso se ha trasladado hasta la actualidad. También nos muestra una exquisitez, así hay que decirlo, una exquisitez como película. Realmente el desarrollo, no solo en la dirección, sino también en la cinematografía. Vaya fotografía en blanco y negro. Madre mía, qué clase de fotografía. Eso sí es una fotografía en blanco y negro, y sobre todo nos hace referencia a cómo era que se filmaba en los años 40. Hay que entender que las películas a color no llegaron prácticamente una década después. En esa época el blanco y negro era el estándar, era lo clásico, era lo establecido. Y en este caso la película Curtiz hace una referencia muy directa a cómo era la forma de visualizar este filme, y en ese punto yo creo que es un gran acierto. Yo creo que es una de las mejores cosas, y sé que lo van a disfrutar porque para nada se sienta añeja. Es una película en blanco y negro en su mayoría, digamos el 99.99%, porque tiene ciertos destellos de color que son muy simbólicos. Si hay algo que marcó la cinematografía de Curtiz como director y como autor dentro de Hollywood, era sobre todo el hecho de cómo utilizaba esos movimientos de cámara, esas angulaciones, esos encuadres, esas composiciones a través de objetos, que nos empezaba a hacer una referencia a un estilo, a una visualidad
muy particular y era algo que se tomó precisamente de lo que era el expresionismo alemán, ese gran movimiento a partir de los años 20 que se desarrolló en Alemania específicamente y que los estadounidenses retomaron y que después se llevó y los elevaron a otro nivel, que es lo que nosotros conocemos actualmente como el cine noir. Bueno, así lo denominaron los franceses, cine noir, que para el caso quiere decir cine negro. En ese punto la película tiene esos vistazos que podemos encontrar, que es el hecho de cómo se mueve la cámara, cómo son los encuadres, haciendo una referencia a la propia visión de que tenía el autor Michael Curtiz. Entonces ahí yo creo que es algo muy interesante porque hace como una especie de montaje simbólico y paralelo. Cómo era que Michael Curtiz veía el hecho de filmar y cómo el director de la película Curtiz veía la historia de este personaje y cómo fue el proceso. Entonces yo creo que nos podemos quedar realmente con este filme y poder encontrar en él la gran escuela de lo que sería la cinematografía. No solo porque la narración acerca de este gran director esté presente, sobre todo los conflictos morales, los dilemas, porque más allá de que fuera arrogante o autoritario, también tenía un gran sentimiento de solidaridad para aquellos compatriotas judíos que vivían en Europa y que poco a poco fueron siendo cazados por los propios nazis. Pero también nos está exponiendo cómo es que a través del color, ese movimiento de cámara y sobre todo el uso de las luces y las sombras en este filme, nos está poniendo los conflictos y los dilemas morales de una época y de un personaje que no se puede narrar nada más entre blanco y negro. Tiene una gran tonalidad de grises y en ese caso el filme es una exposición muy clara de cómo era una época que nosotros no vivimos, pero la verdad la recordamos como algo idílico y es algo que está simplemente dentro de la fantasía nuestra, de nuestra mente. En ese punto creo que Curtiz, la película, la verdad, la van a amar, la van a disfrutar. Creo que sobre todo para aquellos amantes del cine, para aquellos que les interesa conocer un poco más de la historia, porque este filme no tiene para nada ni un segundo de aburrimiento, se los aseguro. Vayan a verlo y si no, déjenme en los comentarios y díganme qué es lo que les pareció. Pues el Uzi se despide. No sin antes decirle que por favor suscríbanse al canal, denle un buen like a este video y si les gusta pues bueno, activen esa campanita también de notificaciones que tan importante es para que les avise cuando suban nuevos contenidos. Así que me despido.